El diálogo que va a tener Nico Munuera con Ángel Calvo Ulloa. Ángel Calvo Ulloa, ¿no? Si lo conocéis todos, es crítico, curador de exposiciones, etc., ¿no? Y nada más, ellos han preparado y son para ese momento. La cantidad de cosas que se puede hacer jueves por la tarde, estoy aquí, pero que por lo menos no preparas levantando la mano por orden. Sí. No, de verdad, podéis ir participando porque la idea también es hacer realmente una charla y que esté racional bien, ¿verdad? Va a ser difícil que preguntéis algunos, pero no os cortéis, de verdad. No... Esto es una oportunidad única, pero no es que sea increíble, pero es única. Bueno, estábamos hoy por la mañana, después de la comida, trabajando ya un poco más en profundidad en todo lo que básicamente es darle el orden. Y en darle orden, un amigo que está ahí atrás nos mandaba un mensaje por Instagram que veía una foto de todo el material donde estábamos trabajando y que dice a buenas horas, ¿no? Y en realidad es divertido eso, porque claro, esta conversación se da no porque de pronto desde la galería o por parte de Nico se diga, va, pero vamos a hacer una conversación ¿con quién? Con fulanito. Y el asunto es que miraba juntando las fechas, bueno, además de llevar muchos años conversando, como con tantos amigos que con el tiempo nos va dando este contacto con el arte, ¿no? Esa idea casi como de endogamia que en verdad no está, porque es un tipo de relaciones que empiezan casi siempre de manera profesional y que poco a poco se van convirtiendo en relaciones de vida, ¿no? En cosas que ya no puedes cambiar. Hoy hablábamos que decíamos que en realidad ya poco importa si, por ejemplo, Nico y yo hacemos una exposición juntos, o si yo hago un texto para un libro suyo, o si él hace algo específico para una exposición mía, lo que sea, pero que en realidad la relación ya está ahí, como con tantas otras personas y muchas estáis aquí. Y era un poco esa conexión que hacíamos. Nuestra conversación de hoy en realidad es un poco casi como algo más dentro de todas esas conversaciones que mantenemos, no sabemos en realidad desde hace cuántos años. Yo le decía hoy a Nico, pensé que se lo había contado en alguna ocasión, pero la primera vez que yo vi un cuadro de Nico, yo trabajaba como montador para una galería, en concreto fue en Arco, y yo recuerdo subir en la partitura en el pasillo. Recuerdo subir un cuadro muy grande, vertical, y fue pues, la primera vez que vi una pintura de Nico. En realidad la vi ya echándole las manos. Y esta conversación que se extiende desde hace años, en este año, en mayo más o menos, o antes, seguramente empezamos a hablar de la posibilidad de darle una forma, de formalizar un poco esto. Y Nico me lo propuso, sé que fue a partir de un encuentro, pues uno de los múltiples encuentros, que un día pues yo venía a comprar en el estanco que hay en Purguet un sello para una postal que le mandaba a no sé quién, y yo creo que Nico se quedó un poco con el rum de decir, hostia, ¿qué pasa? ¿Quién no me manda una postal? Entonces, de pronto... Era muy extraño también ver a alguien, o sea, que de repente, espera un momento, para comprar un sello para mandar una postal en el siglo XXI, me resultó muy extraño, me llamó la atención. Y bueno, es una costumbre de estos muchos años, y de los padres. Y el asunto es que decidimos organizarlo y de pronto pues, me encuentro en mi correo electrónico con un mensaje que pone, bueno, va mi primera carta y esos mismos días me llegaba, para que veáis un poco la dimensión que cobra todo esto, esos mismos días me llegaba el buzón aquí en Madrid. Para que veáis lo que es la primera carta de Nico, ¿no? De pronto te llega una cosa así y dices, vaya, no vamos a tener que ponernos a trabajar. Y poco a poco, bueno, esto en realidad no es la primera. Porque la primera pero bueno, para que veáis un poco el formato, no os la voy a pasar, porque son cosas nuestras, en este momento, estas cosas de vete pasando la que no va de eso. Pero bueno, cartas de este tipo, llenas de anotaciones, un poco como este tipo de trabajos en los que tenemos aquí, que es un poco la carpintería de todas estas, de la pintura de Nico. Sí, que un poco el hecho de la forma de la carta, aunque la escribíamos por mail,
Entonces, enviarte una carta cuando yo había visto que esta persona compraba un sello con una postal para una persona que no sé, de tú saber cómo la recibía, sentía con la necesidad de mandarle algo físico. Pero claro, al mismo tiempo era como, te mando algo físico que es impreso, ¿no? Entonces, estando en el estudio, por eso es la forma de las cartas, no iba más allá del hecho formal de poder tocar lo que estás leyendo, ¿no? Un poco así. Claro, era un poco eso. Y después, cuando Nico me comentó que iba a hacer esta exposición, en realidad la conversación se va dando sin ningún tipo de condicionante. Pero da igual, porque Nico se está mandando una exposición, que yo estoy haciendo otra cosa. Las cartas se mandan un poco casi como a fondo perdido, de se pueden responder o no responder, y si Nico me manda 16 páginas, pues quizás no responde 16 páginas. Pero bueno, la cosa va cobrando la forma que va cobrando. El asunto es que cuando empezó a preparar Nico esta exposición hablamos al principio de la posibilidad de hacer un texto, y en realidad yo creo que la correspondencia surge desde ese rum de voy a hacer una exposición, hacemos un texto, porque no hacemos una conversación. Por supuesto, esta conversación, la cantidad de cartas que van de un lado a otro ya desde el mes de mayo, no hay posibilidad de meterlo en una hoja de sala, porque es una cosa y el texto al final no se hizo, el texto para la exposición, sino que el texto al final que propuso Nico fue, que está ahí, es una explicación suya, breve quizás, de lo que es esta exposición. Entonces, bueno, eso para empezar es un poco el germen de esta conversación. La conversación viene de atrás y en realidad lo que estamos hablando ahora mismo es de todo este proceso. Y pensando un poco en preguntas de cara a abrirlo, a mí me apetecía, bueno, decir que en la primera postal, que lo estaba buscando ahora, porque no, en la primera postal yo recibía estas cartas muy extensas, pero yo al mismo tiempo envío un email con una carta más extensa, pero también envío por correo postal una postal en la que se incluya algo que considere importante de ese texto que le acabo de enviar. En este caso había una cita de un texto de un vídeo de Pedro G. Romero, en aquel momento estaba en el Reina, que me gustaba mucho por ese tema de la relación personal que he comentado al principio, ¿no? Que es como cómo se acaba convirtiendo una relación profesional en una relación de amistad que traspasa todo, construye aquel clima. Bueno, pues a nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Pero aquel núcleo, aquella familia, mantener ese cuidado de los amigos, de las carcajadas, eso no era solo un trabajo, sino que era la vida. Una vida artista que decía Foucault y que nada tiene que ver con esa identificación fetichista del arte con la vida. Después de esto, yo quería preguntarte a ti, aunque quizás sepa la respuesta, que cómo entiendes tú, cómo afrontas la interlocución con otros agentes, pero no solo con críticos, con comisarios, sino y especialmente creo que con artistas, ¿no? Bueno, o sea, en realidad yo creo, fíjate, uno de los mayores gozos es, por supuesto, agradecer a todos los que estéis aquí, pero cuando veo a los compañeros artistas, cuando te acompañan, o sea, el hecho de poder vivir esas conversaciones que hablamos muchas veces, que da la sensación que cuando estás con los amigos artistas hablan de arte, y lo más bonito es que no necesitas hablar de nada de arte, simplemente estás compartiendo esa forma como o de vivir, de pensar, o de pensamiento, que va así como una especie de línea en la que te vas llenando, y es la que realmente, a mí por lo menos es la que realmente me hace que merezca la pena vivir y participar de eso, ¿no? Es un poco así, es un poco siempre como me he movido, porque tampoco vengo del mundo del arte al principio. Bueno, no vengo del mundo del arte, claro, no vengo del mundo del arte al principio. Y simplemente se va desarrollando. Me gustaba también la idea que comentabas de cómo han fluido el tema de las cartas, porque creo que tiene también relación con lo que estamos aquí hablando de la idea de proceso. Cuando planteamos el tema de cartas, no era para hacer algo, pero no hemos sido capaces de hacer nada. De hecho, lo máximo que hemos hecho ha sido esto, que estamos aquí. Entonces, esa idea también, que en la escritura, o no en la escritura, sino en la relación personal y profesional con alguien, en el que no esperes nada concreto, igual que cuando te pones a pintar, sino que simplemente tienes una especie de vaga idea de cómo comienzan las cosas y cómo te llevan. Lo hemos podido llevar así. Y lo vinculo a la idea también de las relaciones con todas las ideas también de los proyectos, que a veces el hecho de tener grandes expectativas, porque es una cuestión también de futuro que es futurible y es imposible saber, ¿no? Es simplemente el hecho de hacer, porque al final nos dedicamos simplemente a hacer. Bueno, yo decía esto, bueno, eso, lo preguntaba un poco porque todo lo que tú haces, y creo que es extensible a otros artistas y tal, es que cobra, pues,
yo entiendo esa cuestión también, por otro lado, casi como de la admiración hacia otras figuras, de la celebración constante del viaje, en realidad, bueno, quizás pueda suceder en algún otro ambiente, ¿no? Pero al final se convierte en una especie de eso, pues, de horas de vida. Bueno, o sea, en realidad lo que nos dedicamos es ahí, a mí la verdad, bueno, no me voy a justificar nada de lo que diga, porque me voy a todo el rato justificándome, diciéndome lo mismo y lo contrario. Entonces habla casi como si son sentencias, pero no es como sentencias nada de lo que digo. Nos dedicamos a algo que tiene una implicación de vida importante, o sea, una implicación no ya de vida, sino de lo que haces de esa forma, que es una implicación de vida en todo el entorno y cómo quieres vivir y cómo quieres moverte. No somos, o sea, no hacemos un producto que nos pide alguien que está determinado y que no tiene ninguna implicación con nosotros. Entonces, indudablemente te tiene que hacerte mover de una determinada manera. Yo creo que la mitad de los que están aquí no están porque les guste mi obra, están con una implicación personal que me parece maravillosa también, ¿no? Claro que sí, es que tiene que ser así. Es que la vida y el mundo de las emociones y sensaciones son muchas y diversas. No solo son intelectuales, ¿sabes? Hay que ver la vida no solo de esa perspectiva racional e intelectual. A lo que me gusta me acerco. En cuanto a esa línea de vida y tal, que también comentábamos, y quizás esto vayamos un poquito a continuación, pero ahora analizábamos un poco el tema de las piezas aquí, que quizás es lo que nos mueve esta tarde, el paisaje, pero por otro lado aparece mucho la idea de la repetición y del tiempo, que esas dos del paisaje, y comentábamos eso. Yo te comentaba un poco una lectura que hice de una entrevista a Jordi Isidor, que está también aquí hoy, y que a mí me sorprendió mucho. Yo recuerdo cuando el año pasado tuve que escribir un texto para Jordi, para el catálogo de Iván, y que de pronto, claro, te encuentras con un problema, y es cuando un artista, además de tener, digamos, de trabajar de manera como tan firme en lo que hace y de llevarlo hasta el final, además te encuentras con el gran problema de que escribe muy bien sobre lo que hace. Entonces, sabe perfectamente por dónde te puedes aportar lo máximo que sea en un texto, pero en esos casos es que además estás casi con el rifle y me interesaba mucho una anécdota que, bueno, la voy a contar yo, pero si quieres después. Una anécdota que cuenta Jordi en una entrevista que publicaba en Cátedra, que es una joya que yo lo recomiendo, que hablas un poco sobre Cézanne y sobre el Monte Saint-Victoire, y que en realidad Jordi hablaba de cómo cuando se iba de vacaciones, tiene familia que vive cerca y tal, se desvía para ir a ver el monte, pero en realidad el monte en sí, o sea, el motivo de la pintura de Cézanne, el monte podría pasar casi como por una decepción, ¿no? Porque en realidad quien construye el monte, y el monte es importante por Cézanne, es Cézanne el que... Entonces, pensando un poco sobre ese asunto, me interesaba mucho, empezaba a analizar un poco cómo era esa relación de Cézanne con el monte más allá de la pintura. Y Cézanne, en la época en la que vive, en un pueblo cerca del Monte Saint-Victoire, es un chaval que tiene de compañero en la escuela a Émile Zola, y los dos hacen expediciones al monte aquel porque el padre de Émile Zola era uno de los ingenieros que estaba trabajando en una de las presas, en la presa que se estaba construyendo a los pies del monte. Entonces, muchos años después, cuando retoman el contacto por medio de cartas, Émile Zola y Cézanne, Émile Zola hace alusión a esos encuentros de chavales que subían al monte y tal, y que se encontraban un poco con el monte desde dentro, y Cézanne le comenta básicamente que la importancia de esa incursión en el monte, de conocer el monte por todas sus caras, básicamente porque cuando él se plantaba a pintarlo desde un lateral, no era lo mismo el conocer perfectamente lo que había en la parte trasera, aunque no fuese a aparecer. Pintar sabiendo lo que había por todas partes. Eso es muchas veces como escribir o como hacer cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, si yo escribo sobre esto, me interesa mucho tener toda esta información, aunque yo no vaya a hacer referencia a ella. Yo creo que cualquier persona le puede ocurrir eso. Es decir, tú no haces referencia a esto, pero tú no haces referencia a esto no porque no tengas conocimiento de ello, sino porque en ese momento pues, no tiene ningún tipo de interés ponerlo, pero tú lo sabes. Entonces, hay
ahí hay una cosa que me asalta mucho al ver las piezas, y eso ya lo hablamos en tu estudio varias veces, que era sobre la idea de la representación del paisaje, o otra cuestión en sí, sino que lo que hay es un intento por ser paisaje. Yo creo que apareció en el Iván ya. Sí, bueno, debe ser un poco una relación, pues una relación un poco compleja internamente, porque casi todo el mundo ve un paisaje en lo que hago. Y claro, yo no lo veo. Entonces, claro, mi relación es compleja porque lo que tengo que recibir, incluso si yo lo veo como espectador, puedo llegar a ver el paisaje, pero no me lo creo como paisaje. Porque mi relación es con la pintura directa, o sea, no es una representación, no intento evocar ni siquiera el paisaje. Pero también esto que digo puede no ser cierto, porque hay parte de cuando se pinta que no sabes de dónde viene, y yo intento llegar a ese punto donde no sabes muy bien de dónde viene lo que estás haciendo. Es como casi, bueno, pues ese punto que hemos hablado a veces de fluidez, que está en un momento en el que se pierde, pero aparece ese acontecimiento, o sea, trabajo de esa manera. Por eso también trabajo con esa repetición de una cosa mínima, el pasar una y otra vez y mirando ahí. Lo que sí he entendido con esa relación con el paisaje, que es diferente a que mi pintura sea paisaje, donde sí que tengo esa relación con el paisaje, como vivencia desde que era muy chico, en un paisaje árido durante largos veranos de soledad de toda mi infancia hasta los 20 años, y luego posteriormente en un paisaje diferente que ha sido el de Ibiza, que he descubierto pues la parte, digamos, la árida y el mar. O sea, esa relación con el paisaje sí existe, pero existe de una manera interior que me ha hecho ver luego también la pintura como naturaleza, que ha sido realmente de hace 2 o 3 años allá cuando yo he aceptado lo que hago, pero porque he entendido la propia pintura como naturaleza, no como una representación del paisaje, sino como un elemento que es agua, que son unos pigmentos, es arena, y cómo se comporta. Entonces, esa relación con esa vivencia también interna de la naturaleza sí que me hace afrontar la pintura de una manera como más relación, independientemente de lo que pueda ver cada persona. Porque también eso es lo bonito, que en realidad, o sea, da igual la interpretación que se haga de la pintura, que al final simplemente es un hecho. O sea, la pintura es un hecho, está ahí y es de esa forma y de esa manera. Eso es lo bonito, que va también pasando con el tiempo y siempre será un hecho, independientemente de las interpretaciones que se puedan dar en el tiempo. Por lo que decía de Cézanne, pero habíamos hablado antes, que sí, también lo había recordado alguna vez. Era muy bonito la idea de esa repetición de pintar la misma montaña. O sea, al final pintar la misma montaña lo que hace es que no sea un pintor de paisaje, porque lo que está haciendo es pintar la propia pintura y todo el tiempo está metido, y lo que te interesa al final no te olvidas de la montaña, o como decía, te sigo esa montaña, luego es simplemente una pequeña excusa para poder jugar con lo que es la propia pintura, ¿no? Entonces ahí en esa parte en la que, pues sí, bueno, claro, es un poco lo que hacemos, vamos, por lo menos lo que yo... Bueno, y me acuerdo también con referencia al tema del paisaje. Yo no he, por ejemplo, la pintura, o sea, el paisaje no me ha llevado a la pintura, o sea, que haya un paisaje bello, o que me haya interesado, que haya fotografiado, que haya vivido 1000 veces, jamás he tenido la sensación de querer pintarlo. Ha sido todo lo contrario, ha sido el ejercicio de la pintura lo que me ha llevado a mirar el paisaje, y lo he vivido así. O sea, lo que he podido ver en la pintura ha hecho que me pueda fijar en lo que pasa en el paisaje, o sea, en las pequeñas cosas, como decía un día Fernando, ¿no? En el mar la gente que está en los acantilados hay de dos tipos, los que miran al horizonte y miran el mar, o los que miran la caracola, ¿no? Y es un poco así, o sea, ese tipo de cosas las he aprendido a través de la pintura realmente. Por eso no sé si suena extraño, pero es la verdad. Sí, yo con relación a eso creo que lo entendí, porque es que lo del Iván, de aquella exposición del Iván, porque yo creo que lo entendí un poco cuando de pronto veo el vídeo, digo, pues claro, esa idea del mar subiendo la marea, digamos, subiendo el mar, mojando la arena, dejando esa espuma, dejando ese cerquillo y tal, claro, entendía que realmente no es una representación de eso. Al final lo que se trata es, dentro de lo que es la carpintería de la propia pintura, del propio proceso y tal, es intentar jugar a que la pieza sea eso mismo, que ocurra eso mismo en la pieza. Entonces, por eso también comentábamos el tema de las equinocefantes, que se ve ahí atrás,
se ve allí, ese tema de esas burbujas, de esa sedimentación que se da en la pintura, pero que en realidad tú comentabas, bueno, que es el batir la pintura, que inicialmente no molestaba, pero que entonces no. Claro, a ver, yo pienso que como pintores pues tenemos una formación y podemos hacer variedad, ¿no? de cuadros, por decirlo así. Pero cada uno elige pues, dónde quiere centrarse o en qué quiere investigar. Eso es investigar, por ejemplo, es una palabra investigar compleja. En este caso, o sea, cuando empiezan digamos que lo que se transmite o lo que se refleja en la pintura, por supuesto que viene del exterior, pero no es un reflejo, una representación. Es que eres permeable a todo lo que pasa alrededor, a lo que lees, a tus amigos, a lo que vives, y cuando vas a pintar siempre tienes pequeñas chispas o excusas o lo que estás leyendo que te motiva a meterte a veces en el estudio, hasta que te pierdes simplemente en el estudio y ya no necesitas nada más, o sea, porque tienes que estar en eso, ¿no? Entonces esta idea también del tiempo que siempre he barajado, o sea, estando pues, mirando las rocas, viviendo, estando sentado en las rocas y empiezas a ver esa percepción del tiempo, empiezas a darle vueltas al tiempo que sucede o para que te tiene que provocar ese tipo de formas geológicas, empiezo a verlo también una similitud con lo que pasa pues, con la pintura, porque tardan en secar 3 o 4 días y va secando y pueden suceder esas cosas. Esa idea de contener ese tiempo de manera geológica, igual que la idea como de los estratos, todo eso está. También todo esto que estoy diciendo me resulta extraño, ¿eh? Me resulta porque cada vez que hablo de esto me separa más de la pintura, porque de repente me convierto en un teórico que veo mis cuadros y te los explico. Y pintar no es eso, por lo menos para mí. Pero bueno, hablemos. Nada, lo que eso, como comentábamos antes, como esta parte del paisaje, después estaría lo de la repetición del tiempo, y con respecto a esa repetición, es siempre esa sensación que es como una línea continua, y aquí se evidencia en varios papeles. Sí. Quizás, bueno, después lo veréis, quizás en estos dos grandes que tenemos aquí de frente, se vea más ese corte que es la cinta, ¿no? Sí, bueno, en realidad, estos en realidad son unas cintas de reserva normales, que se ponen puesto en el papel japonés, para pintar pensando en la idea primera del proceso, que la imagen que me interesaba que iba a terminar, iba a ser esta y le va a recortar pues, minuciosamente para que estuviese limpia. ¿Qué pasa? Que cuando estás trabajando empiezas a ver que suceden cosas. Quitar la cinta, empiezan a suceder esto, hay pintura fuera, siempre se queda pintura fuera porque pinto en horizontal y al hacer un barrido hay pintura fuera y dentro. Entonces empiezo como a entender que realmente yo cuando voy a pintar, que para mí es como un acto, vamos a decir performance, porque en realidad es un acto físico, es un acto mental pero es muy físico, o sea, porque estoy jugando con todo aquello ese líquido y viendo lo que pasa hasta que sucede lo que tiene que suceder, que es lo que yo decida en ese momento. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a ver todo esto, me doy cuenta y empiezo a entender otra vez esa idea de linealidad, que como hemos hablado una vez, que este es el segundo, digamos, 0, este es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, porque siempre es un barrido horizontal sencillo, en el que voy repitiendo y al final entra una especie de sutra o de ejercicio en el que vas limpiando, poniendo, quitando, y ahí veces pues da esa fortuna. Pues empiezo a entender que esa linealidad de tiempo también continúa fuera, pero yo solo puedo contenerla ahí. Y cuando empiezo a ver esos bordes, porque una de las cosas que me ha preocupado siempre mucho ha sido cuando levantaba los cuadros del suelo, era todo lo que quedaba en el suelo alrededor, que era como la pintura que no había podido contener en el cuadro. Cuando hago esto con la cinta, empiezo a entender que la idea de batalla también de la pintura, que en algún momento la he vivido, se empieza a diluirse. Y empiezo a entender que para mí la pintura no es una batalla, sino que tiene, o sea, a veces es una batalla, pero debe ser un encuentro, una batalla, por mi forma de pintar y mi forma de estar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a darme cuenta que cuando llego al estudio y me pongo a pintar, en realidad había una pintura que ya estaba, hay una pintura con la que me encuentro y hay una pintura que continúa, ¿no? Entonces empiezo otra vez a vivir esa parte de linealidad, de tiempo, de encuentro, de fotograma, de posible montaje y de, otra vez, ese recorte donde coges el instante que crees que puede ser el válido. Entonces eso es un poco, porque
porque siempre me ha preocupado toda la pintura que hay por el suelo, porque no es una pintura que se cae gratuitamente, sino que está en ese movimiento. Y de hecho, cuando lo veo, creo que, o sea, por ejemplo, conceptualmente es muchísimo más potente que esto. Pero claro, no he podido, alguna vez me lo he llevado, pero cuando llevas eso y lo pones en el estudio, lo pones en una exposición, o sea, a mí me parece como un circo. Entonces te preguntan, ¿es que eres un pintor conceptual? Pues me ha pasado y digo, pues no sé, yo vine y lo puse, ¿sabes? Es que no es una cuestión de que tenga que ser o no, lo haces y ya está. Es que muchas veces no sé por qué tenemos que explicar todo lo que hacemos. Vamos a probar una cerveza. No, de hecho, nosotros lo que es el estudio técnico, que es muy grande, bajo enorme, y tiene suelo totalmente cubierto con lienzos, y está totalmente, es impresionante, ¿no? Es una pieza gigantesca, no sé cuánto se puede tener, simplemente voy a verlo, ¿no? Incluso el pensar, imaginarte pintando ahí dentro, ¿no? Con la contaminación visual que hay. De hecho, cuando he ido cambiando de estudio, la idea del suelo, forrarlo al principio de lienzo, es por esa idea de estar hecho una cosa ajena. Yo paseo, piso pintura y otros cuadros, no sale una baldosa azul o un trozo de cemento, no, yo empiezo pisando la tela cuando en un estudio nuevo todo es tela blanca y se va conformando. Sobre todo en esos momentos, los primeros, cuando tienes ahí las primeras marcas que delimitan, es precioso. O sea, es precioso porque tú te llevas el cuadro y dices, joder, si lo bueno se ha quedado ahí. No, es verdad, es una cosa como... No, para mí tiene una potencia increíble. Pero bueno, luego ponemos esto. Todo está mal. Claro, el asunto, yo cuando vi las cintas al principio me sugería así un juego casi cómico, ¿no? Casi gracioso. A mí me acordaba mucho de esa anécdota de los situacionistas cuando llegan a Alba, en el norte de Italia, que montan el campamento de Nueva Babilonia, de Constan, de los gitanos, y que había ahí una figura que era Pinón Galicio, que es trabajar un poco con la idea de los gitanos, llevar un poco esa vida, y entonces hacía pinturas en rollo que su... Entonces yo los veía representando y decía, joder, parece que pasa la mano esta, ¡pam! Claro, que en realidad, claro, tenía nada que ver, porque es interesante porque tenía mucho que ver con la línea y que se ve muy bien una pieza que hay aquí muy extraña en el pasillo, que son los papelitos, son un trabajo, digamos, con una pieza que podría ser una pieza de Nico en Vera, pero que en realidad lo que lleva por encima es una cuadrícula recortada, que es como una especie de viñeta, ¿no? Que por un lado tiene un punto de, digamos, de cómic, hablábamos hoy, ¿no? Pero no el cómic como medio, sino en realidad la forma de narrar la historia del cómic, ¿no? Dividir en viñetas y tal, porque eso es un tiempo, pero cuando tú además le pones la cuadrícula encima, tú estás evidenciando el paso de ese tiempo, ¿no? Cómo se puede ir componiendo. Y eso se ve en muchas piezas tuyas, en estas piezas en las que la composición de pronto se divide como un fractal, ¿no? Sí, que en realidad hay una cuestión que es que empiezas en la izquierda y terminas en la derecha. O sea, y cada vez están sucediendo cosas. Es un rollo de película, es una cosa que tú la estás desplegando o borrando. Y los movimientos son mucho movimiento, o sea, continuos, y tienes yo tengo esa percepción de lo que está sucediendo en cada momento. O sea, es exactamente eso. Luego lo del estudio también es una cosa que a mí me... Pues claro, con todas las vueltas que le da, a veces me da la sensación que el estudio es el sitio, ¿no? Es como cuando tú vas al bosque. Tú estás en el bosque o en el campo y hay todo, o sea, hay piedras, hay árboles, hay una hierba, ¿sabes? Pero luego ves una exposición con un herbario. Entonces lo ves ahí, pues una plantita aquí, hay una margarita, he puesto en la pared. Me da a veces la sensación que las exposiciones es eso, ese tipo de limpieza que se deja atrás muchas cosas que pues, no somos capaces a lo mejor de mostrar, que cuentan, que son interesantes, pero no son la terminación limpia, ¿no? Es como esa importancia del proceso, de todo lo que sucede, o sea, ¿por qué lo importante es lo último que has hecho? Se nos pasa continuamente, ¿por qué más importante esto que lo que hice incluso hace 3 años? ¿Sabes? Quizá lo bueno está en el estudio, y el problema muchas veces es que tenemos que hablar. Y al hablarlo, pues a mí me causa un problema. Sí, porque creo, no sé si desfigura o no sé, me cuesta. Hablar la pintura me cuesta. Bueno,
después hay otra cuestión que comentábamos, que creo que para cualquier persona que pueda entrar aquí, conociendo mejor o peor tu trabajo, creo que hay una pegada muy fuerte de algo que se me más me interesa, que es, y también a Fernando, ¿no? Que es el tema de la estampa japonesa, ¿no? Porque es como una especie de trabajo también, después, más allá de la pintura, de lo que la imagen pueda sugerir, también una preocupación por los papeles muy fuerte, yo de ver piezas en los estudios, de ver también, digamos, lo que es el aparataje, todos los pinceles, tal. En realidad hay mucho de eso. Y después creo que también esto que comentas ahora de la forma de arrastrar la pintura. Entonces yo en esa parte digo, no me meto tanto porque si tú tienes... Sí que es cierto que encontrábamos antes Sí, que decías aquí, bueno, en este texto que me enviaste antes de hacer la exposición. Sí, bueno, es que en realidad, por ejemplo, la exposición que se llama Las montañas azules de Canela, en realidad, a ver, llevo bastante tiempo pues, interesado pues, vale, en el mundo oriental, exactamente japonés, en pensamiento zen y toda esta historia. Lo que pasa es que mucho tiempo, pero lo que pasa es que esta cosa no se puede hablar. Es decir, yo no tengo capacidad para hablar, yo puedo leer, yo puedo interiorizar, y de hecho, bueno, la práctica del Zen es una práctica, la práctica del Zen es una práctica, no se puede enseñar. Y yo jamás, sería capaz de coger referencia y decir o puntualizar o poner en mi casa llena de libros sobre Zen, pero conforme más leo, pues más me callo, ¿sabes? Porque si hay algo en los cuadros o en la obra que hago que haga referencia directa, no lo sé, ¿sabes? Ni quiero saberlo tampoco con la misma práctica. Sí que es verdad que hay en una de las obras sí que hay una alusión directa a la ola de Hokusai, porque en la ola se produce esa espuma, en la ola se produce esa rotura de la pintura, y como ejercicio contra mí, aparte de usar el color azul, que no lo había usado nunca porque todo el mundo ve el mar, entonces tenía mis propios prejuicios, pero podéis ver lo que queráis, no os preocupéis. Utilizo el formato de estampa y la utilización de los bordes como si fuese una estampa japonesa, pero también es como una especie de... es una atracción. O sea, hubo un tiempo en el que pinté encima de las estampas de reproducciones, de estampas de Hiroshige, y pintaba una especie de montañas blancas, y cuando me preguntaban eso, ¿por qué lo pintas? Digo, pues no lo sé. O sea, porque me gusta y quiero estar cerca de esto. Es como cuando te gusta algo mucho y quieres estar cerca y no sabes cómo meter eso en ti, pues para mí mi solución era pues tener esas estampas y poder pintar encima, simplemente. Luego los críticos o teóricos son los que tenéis que escudriñar o ¿sabes? Ya lo he tenido bastante con el resto. Hay, por ejemplo, vamos antes de irnos a otra parte vamos a irnos con un par de piezas, que es la que hay entrando aquí a la derecha, la del fondo, la de la derecha. Antes hablabas de la estratificación, sí. que bueno, en realidad también sería otro viñetado, ¿no? Es decir, como... Sí, son secciones en realidad, al final funcionan como secciones de ritmo, pero sí que es verdad que, de hecho, tuvimos en una conversación del estudio y se pueden ver esa idea de lo geológico, de la estratificación, ¿no? De esa unión también con la Tierra. Pues esas son cosas que me pueden interesar y cómo ver, ¿no? También muchas veces me interesa cómo ver lo que hago de una manera distinta, porque en realidad lo que te interesa es cómo estás pintando, la sensación que estás pintando. Yo por lo menos intento pintar hasta lo que sé y un poco más, porque si no, no tiene ningún sentido, porque si no, no sale, no funciona ese acontecimiento, tienes que llegar a ese punto de desconocimiento para poder aprender. Entonces ese es un poco ir forzando, porque además forzando cuando no hay nada. Ese es a veces un poco también lo complejo. Aquí está Teixidor, que sabrá mucho de eso, cómo forzar desde la nada para hacer el siguiente, ¿no? Y que tengas ahí doble el impulso de que estás haciendo algo que te interesa a ti. Los demás no saben lo que verán. Bueno, de hecho, yo lo que tenía cuando hice la exposición del Iván era fin de partida, ¿no? Era casi una especie así de llegar a un punto en el que, bueno, a partir de aquí yo ya no me responsabilizo.
Sí, pero ahora sigue pintando. El tema de saber lo que se hace es un problema que tenemos todos. Decía Servis, el novelista valenciano, que cuando escribe no sabe muy bien lo que escribe, que cuando ha terminado es cuando sabe de lo que escribe, sabe lo que quería decir. Yo creo que empezamos cuando siempre una pintura, una obra, que fuera incluso una seguridad total. A mitad camino estamos totalmente perdidos, previstos, que están enriqueciendo el recorrido o entorpeciendo. Ahí está la habilidad de saber que al final has terminado la obra, el poema, me imagino que la composición musical también. Dices, no solamente lo que pensaba que podía ser. Entonces el resultado es bueno y nosotros lo sabemos apreciar y sabemos porque lo hemos vivido, sufrido o disfrutado. No necesariamente es una situación trágica. Pero quería decirles, ya que me he metido por el medio, que yo creo que tienes una, no sé cómo llamarle, una manía por demostrar que no eres un pintor de paisajes. Sí. O sea, primero los cuadrados que haces, perdona, la división que haces con muchas de tus obras, el material que utilizas, y de luego en esta exposición, y está claro que al dejar las cintas, estás diciendo, señores, esto es una pintura. Antes que nada, es una pintura. Da la casualidad que como hay una referencia de horizontal, la horizontal con una parte superior arriba y una parte inferior abajo, pues nos hace una referencia de la naturaleza. Pero yo jamás se me ocurría pensar que tengo un amigo pintor que es paisajista y que abanico. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dices de lo maravilloso que estábamos hablando antes de lo que es de que pase esto. O sea, poder intercambiarlo. Eso es lo que realmente a veces motiva y invita a poder seguir esto. Has dicho una cosa del cuadro que pasa. Y últimamente otro de mis problemas es que se produce una ansiedad a veces, ¿no? Porque cuando terminas una obra o necesitas tiempo sin pintar y la estoy como, digamos, superando un poco, sabiendo que con el hecho de ir todos los días al estudio, con el hecho de pintar, con el hecho de estar insistiendo, concentrado, ahora tengo como una pequeña luz al final que pienso que a veces pasa. Y que como ha pasado, volverá a pasar en algún momento, no sé cuándo, pero pasará. Es que hay un problema también ético. Desde a estas alturas sabemos pintar, podemos pintar lo que quisiéramos. Sabemos lo que es pintar un cuadro. Sabemos incluso pintar cuadros bonitos, feos, no ya lo sabemos. El problema es ético, a la hora de decidir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que debo dejar y qué es lo que debo quitar. Yo creo que pintamos más quitando y reduciendo que hay que poniendo. Y en la reducción está el camino hacia llegar a un final donde puede ser que haya una posibilidad de que algo se ha conseguido. Iba a decir verdad, pero eso ya sería demasiado. En cambio, a estas alturas, los años que llevamos pintando, pues ya sabemos muy bien qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. El problema es una decisión personal que debe ser tomada personalmente, nada más que tu estudio, que sabes que aunque es muy agradable que podamos trabajar como trabajamos, pero también se pasa mal a veces, precisamente porque tienes que tomar decisiones éticas y no engañarte a ti mismo. Y nosotros somos los primeros críticos. Aparte de decir lo que nosotros no sabemos decir, pero nosotros creo, vamos, lo que es y lo que no es pintar un cuadro para nosotros. Sí. Maravilla. Bueno, y sobre esto, según estaba viendo ahora, son 8 de la tarde, pero tampoco están casi nada de altura, pero había otra de las piezas, sería esta pieza, porque en realidad tiene así como, bueno, está como muy bien, ¿no? Como muy, parece como una especie de manual de construcción, que en realidad no lo es, sino que tiene bastante más detrás y
sé que haces muy pocas piezas de estas. Pues estábamos viendo también una cita que me parecía Sí, muy un interesante. poco la pieza esta que puede parecer extraña ante todos, en realidad era mi idea de declaración o statement sobre la exposición, porque no quería escribir ni quería hablar ni explicar nada sobre lo que hacía. Entonces son momentos que suceden en el estudio que yo los englobo, ya no sé de qué manera, pero una es como el lenguaje donde se construye la pintura, que es alrededor del estudio y con el tiempo y cosas que, es que claro, no puedo explicar una pieza que no tiene explicación. Es un poco porque es eso. Es una pieza que en realidad tú la miras y te hace preguntas o te puede llevar a más cosas, pero yo creo sinceramente que viendo esa pieza, después ves la exposición y puedes llegar a entender algo de algo, no de lo que yo hago, sino algo, entender algo, o sea, que te puede decir algo. Para mí era un ejercicio de no tener que escribir y explicar. Un poco, dices, no, como estaba diciendo también yo, es que la exposición ya está hecha, o me acuerdo que decía también Berger una vez, no he escrito el libro para no tener que hablar de él, ¿sabes? Es que ya he hecho mi curro, ¿sabes? Es un poco así, decir que si no escribiría, de hecho, bueno, cuando escribo, pues escribo, y también pasa eso, ese día también me olvido que cuando te vuelves a estamos leyendo unas cosas que había escrito Ángel hace un montón de años y él mismo decía, hostia, esto está bien, esto que escribí está bien, estaba como sorprendido, ¿sabes? Como diciendo, un texto de mis favoritos y no lo sabía, ¿no? Claro, pero es que eso es lo que tiene que pasar, hay un momento de pérdida en lo que se hace que se tiene que dar, porque si no lo que estás haciendo es simplemente una cosa que ya sabes, o sea, no puede ir a más allá. Sí, pero bueno, al final es casi una idea de poner cuidado a lo que se hace y tal, y ahí entraba mucho la cita, el libro del artesano, empezamos a hablar de la conversación, Sí. digo de la conversación, de la nuestra, de la y justo de pronto leyendo ese texto para esta exposición en Italia, que en realidad era un tipo de exposición que tiene mucho de origen de este tipo de trabajos, ¿no? Se ve mucho la carpintería por otro lado de tu obra, pero claro, como al final también eres tan pulcro, aunque esos suelos, como comenta Carlos, esos suelos sean una porquería total, llega un momento que está inundado de pintura, aunque está seca y tal, pero todo lo demás es como tan pulcro siempre, y había esta cita que comentaba Tarkovsky, ¿no? Que dice: un grupo de personas va a ser pasado por las armas por alta traición, están esperando ante los muros de un hospital entre charcos, otoño. Se ordena a los condenados a muerte quitarse el abrigo y los zapatos. Uno de ellos se separa del grupo, cruza con sus calcetines agujereados durante largo tiempo los charcos hasta encontrar un sitio seco para su abrigo y sus botas, objetos que un minuto después ya no necesitará. Y decía yo que sería algo así, ¿no? Que es un poco esa manera de decir, bueno, pues que todo tenga así una... Claro, es que bueno, aparte, yo puedo decir que en el estudio pasan cosas estupendas, que es el ecosistema, de donde se saca, pero si no soy capaz de sacarlo de allí, asumo que luego hago un herbario. Y ese herbario tiene que ser pulcro e impoluto, porque es un herbario, no es un recuerdo del estudio. Entonces hay que asumir también la valentía de uno o la cobardía, yo lo asumo. Si no, pues vendría con todo mi estudio, montaría todo hecho un desastre, pero porque sería lo que yo creo o lo que quiero, pero no es así, ¿no? Entonces, pues, eso también es un poco asumir las contradicciones y al final que hacer lo que puedes, vamos. Básicamente. No sé si queréis comentar algo, porque... No quiero comentar, quiero hacer dos preguntas. Claro. Uno es ese, Juan. Uno es ese y a mí me parecería lo que decías, o sea, ya bastante tienes con lo que haces como para que encima tengas un discurso acerca de que explique lo que haces, no se trata de eso. Pero yo tengo la impresión de que si aquí hay una trayectoria de lo que es esta propuesta, y ahí hay una sorpresa mucho más potente que no puede ser ingenua. No. Y la segunda pregunta es, yo no veo paisaje, pero en lo que conozco de toda tu obra, siempre hay luz. Lo intento. Y eso está, y eso, no solamente en eso, te estoy hablando también de otro. Entonces tú y la luz, es segunda la sí que pregunta. busco, de hecho, estos meses tan oscuros que pasamos hace poco, sí que hay un momento determinado en el estudio en el que estaba diciendo Jordi, que hay un momento que
pero me recordaba cosas que había hecho hace 20 años. Y dije, o sea que estoy calentándome la cabeza, inventándome, y de repente dije, no, quiero hacer esto, y entendí. Es un poco, parece así mágico, pero no es mágico. De repente entendí que todo lo que había hecho me volvía a llevar al principio de la manera más inocente cuando había hecho el primer rechazo. Y asumí que lo que quería hacer era eso, que me daba igual lo que pudiesen pensar, dónde me posicionaría eso en el mundo del arte, quién me escribiría, quién no. Y esta posiblemente de las exposiciones con menos pretensiones que he hecho en mi vida. O sea, la tranquilidad que tenía y tengo en esta exposición, o sea, ha sido increíble. De hecho, estuve de vacaciones hasta 2 días antes de venir. No sabíamos cómo íbamos a montar, porque no pensé en montar, no pensé en diseñar las obras, porque las había hecho, habían salido como tenían que salir. Yo me he ido, pero las preguntas... Te están aplaudiendo. Vale, uno de los parámetros que uno se pone en el estudio, porque uno se pone sus parámetros, sus límites, lo que quiere pasar, dónde quiere llegar, qué es lo que no quiere dejar, qué es lo que quiere dejar, lo que quiere que aparezca. Una de ellas era la luz. Era la luz, porque miraba mis cuadros atrás y veía algunos cuadros más oscuros, que oscuro no es, que no tengan luz, que no sea negro. Claro. Y quería luz, y es una búsqueda que sí que tengo ahí como pendiente y de momento no la quiero dejar, ¿no? Y eso es una de ellas. Y referente a esta obra, pues puedo explicar cosas, pero en realidad es que creía que esta obra y la de papel tenían que estar en esta exposición. Quizá porque no pegaban absolutamente nada, pero explicaban muchas cosas de lo que sucede en las obras que están enmarcadas. Y para mí es como que no me he calentado la cabeza por saber por qué está ahí. Algo así. Es una buena respuesta. De verdad. Muy bien. Pero dije, pero tiene que estar. De hecho, cuando estábamos Fernando y tal, fueron las 2 últimas que se pusieron, fueron esa pared tan blanca. Y estuvimos ahí un poco peleando y diciendo, porque digo, no, es que tienen que estar. Creo que hacen que la lectura sea más completa. Esa lectura es visual, es pictórica, es emocional Y teatral. y es de cada uno. Y yo sabía que de esa manera, sabía que necesitaba que estuviese simplemente para yo estar tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. De momento sí. Paisaje en el problema. No, eso también es importante, ¿eh? Nadie te tiene que decir lo que ves en una obra, nadie, ni siquiera el autor. O sea, ese tipo de libertad, yo creo que es que los artistas, como estaba diciendo Jordi, tenemos una obligación ética, moral y emocional por lo que hacemos, y tenemos que tener, ya es un artefacto que da vueltas por ahí y está libre a cualquier tipo de interpretación. Y aunque sea cualquier tipo de interpretación, nosotros como autores tienen que estar siempre, digamos, satisfechos con eso que sucede ahí, veas o no veas un mar. Yo creo que cuando más te molesta que vean algo en la obra es cuando realmente tú también lo ves. Y te lo digo. Bueno, pues no sé si quieres rematar algo y si no, pues